Washu Telesub Dashwe Shuen Show Shanye Kandishi Dashwishen. La mejor infraestructura tecnológica e industrial. La única universidad que dicta inglés, chino mandarín y un diplomado en comercio internacional en todas sus carreras. Universidad Privada Telesub, formando líderes para la exportación. Bienvenidos a la Universidad Privada Telesub, universidad que forma líderes emprendedores para este mundo globalizado. Nos complace en presentar a la magíster Lidia Madera Jauregui, quien es contadora pública colegiada, auditora y catedrática universitaria, quien va a dirigir el curso de Introducción a la Contabilidad. Con ustedes entonces, la magíster Lidia Madera Jauregui. Muy bien, vamos ahora a empezar con la primera unidad del curso de Introducción a la carrera de Contabilidad. Este primer tema se trata de los conceptos de la contabilidad. Vamos a ver qué es la contabilidad, cuál es la función, para qué sirve la contabilidad. Es muy importante saber primero en qué estamos ubicados, ustedes saber los conceptos básicos de la contabilidad para saber qué es lo que ustedes han elegido, a qué les va a llevar esta carrera, en qué consiste, que en otras palabras, qué van a terminar haciendo el resto de sus vidas, porque si ustedes han escogido esta carrera es porque van a vivir de ella y van a vivir con ella también. Entonces es muy importante saber primero el concepto básico de este curso de contabilidad. Bien, como primer tema entonces vamos a los conceptos básicos. Y lo primero que nos vamos a preguntar es, ¿qué es la contabilidad? Pues ya estoy aquí, he escogido la carrera de contabilidad y quiero saber qué es la contabilidad. Primero vamos a respetar los conceptos que nos dan los autores, ¿sí? En estos conceptos que van a poder ustedes encontrar en textos, revistas, informativos, siempre se va a hablar de dos conceptos básicos de la contabilidad. Que primero, que es un arte y luego que es una ciencia. Algunos autores, o si ustedes mismos van a leer, van a encontrar y dicen, no se ponen de acuerdo, no se sabe si es un arte o no se sabe si es una ciencia. Ustedes en este momento estarán preguntándose, bueno, si es un arte voy a ser un artista y si es una ciencia soy un científico. Pues bueno, algo de eso vamos a tener los contadores, ¿sí? Bien, el primer concepto que manejamos va a ser que la contabilidad es el arte de registrar, clasificar y resumir de una manera significativa y en términos monetarios transacciones que son de carácter financiero. ¿Esto qué significa? Cuando decimos que es un arte, se refiere a que el contador o la persona que realiza esta profesión de la contabilidad tiene que saber registrar, clasificar y resumir. Primero, ¿qué es lo que vamos a registrar? Miren, para que exista contabilidad, lo primero que tiene que haber es un negocio, una empresa, un ente, ¿sí? Este ente, este negocio o esta empresa podemos ser cualquiera de nosotros o un grupo de nosotros, pues tendremos a partir de la fecha identificar qué es una persona natural o qué es una persona jurídica. Dos cosas muy importantes que tenemos que manejar en la contabilidad. Primero, cuando hablamos de persona natural, hablamos de cualquiera de nosotros con un negocio, ¿sí? Eso lo tenemos que tener claro. Y cuando hablamos de una persona jurídica, podemos ser cualquiera de nosotros también solos o acompañados, es decir, habernos reunido con un grupo más de personas, pero aplicando ya aquí la Ley General de Sociedades. Y por lo tanto, nuestra inscripción como empresa, como negocio, tiene que estar por medio de los registros públicos. Esto hace que seamos una persona jurídica, obtengamos una personalidad jurídica. Mientras que tanto, una persona natural no recurre su inscripción a los registros públicos, ¿sí? Entonces, teniendo la diferencia de qué es una persona natural, una persona jurídica, realizamos actividades económicas y el hecho de realizar actividades económicas hace que nosotros desarrollemos actividades en un negocio, en una empresa, ¿sí? ¿Qué actividades? Por ejemplo, si hablamos que yo tengo un negocio o cada uno se pone en un lugar, dice, en este momento yo tengo un negocio, el que fuere, chiquito, grande o mediano, ¿sí? Y desarrollamos actividades. ¿Cuáles serán esas operaciones, esas actividades? Serán la compra de algo, la venta de algo,
los pagos que hacemos, movimientos internos que se hace la empresa o el negocio, financiamientos, préstamos, etcétera, etcétera. Esas son operaciones que va a realizar la empresa. Entonces, la contabilidad se va a encargar de registrar todas estas operaciones donde en libros contables. Pero para poderlos registrar en los libros, primero voy a tener que clasificar, voy a tener que decir de todas estas operaciones que estamos haciendo, qué es lo que representa una compra, qué es lo que representa una venta, qué es lo que representa un pago, qué me está representando un préstamo, etcétera, etcétera. Entonces, ya estamos desarrollando dos cosas. Estamos clasificando, de esa clasificación vamos a resumir y luego los vamos a registrar. ¿Dónde? En libros contables. Dice, además, este concepto que vamos a registrar, clasificar y resumir de manera significativa y en términos monetarios. Hay algo importante que ustedes tienen que saber siempre. En la contabilidad, todo se registra en términos monetarios. Todo va en términos monetarios. Entonces, en nuestro país, por ejemplo, la moneda es el nuevo sol. Quiere decir que todas las operaciones que nosotros registremos van a ser en nuevos soles, van a ser llevados hacia los libros contables. Vamos a primero clasificar, los vamos a resumir y finalmente los vamos a registrar en estos libros contables. ¿Por qué? Porque todo esto viene a ser información financiera. Ese es el primer concepto que vamos a manejar, en el cual dice que la contabilidad es un arte. El segundo concepto que vamos a manejar es el que dice que la contabilidad es una ciencia que a través del análisis, la interpretación de estos registros contables nos va a permitir conocer la verdadera situación económica y financiera de la empresa, teniendo como objetivo una mejor toma de decisiones. Pues este concepto es más completo. Este concepto ya no solamente habla de registrar, no solamente nos habla de clasificar, resumir y registrarlos en los libros. No, ya nos está hablando de análisis y de interpretación de estos registros. Nos dice que vamos a analizar, vamos a interpretar los registros contables. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de poder conocer la verdadera situación económica de la empresa. ¿Y para qué yo quiero saber la situación económica de mi empresa? ¿Por qué? Porque en función a eso vamos a poder tomar decisiones, vamos a poder decir qué hago, qué es lo que está pasando con mi negocio. Cuando yo hablo de que voy a poder tener la verdadera situación de mi negocio, significa que vamos a poder ver realmente cómo va nuestro negocio. Tenemos utilidades, tenemos pérdidas. Si tenemos utilidades, qué alegría, todo el mundo se alegra cuando tiene utilidades, pero tenemos que saber también si esas utilidades son verdaderamente las que debo tener o yo puedo tener de repente muchas más utilidades y tengo que ver por qué más tengo que hacer. Y si obtuve pérdida, tengo que analizar el porqué de mi pérdida en este negocio. ¿Para qué? Para mejorarlo y emprender y salir de ese momento que estoy pasando, que posiblemente sea de repente por haber iniciado recién el negocio. ¿Bien? Entonces, es muy importante los dos conceptos que estamos manejando. Primero, que es un arte. Hemos dicho que en el arte nos habla de ¿qué? Nos habla de clasificar, resumir y nos habla de registrar. Y en la ciencia nos habla de analizar e interpretar estos registros que estamos haciendo. ¿Para qué? Para tener un mejor conocimiento del negocio y poder tomar una decisión sobre este conocimiento que estamos tomando. Son dos conceptos importantes que vamos a manejar sobre la contabilidad. Ahora pasamos aquí, hay un pequeño esquema, un pequeño gráfico donde dice que la contabilidad vincula a quien toma las decisiones con las actividades económicas y con los resultados de sus decisiones. Eso es cierto, lo acabamos de ver en el concepto, ¿sí? Por ejemplo, aquí vemos que primero hay actividades económicas. Empezamos por donde dice que hay actividades económicas. Aquí en las actividades económicas
viene a ser que ya significa que ya tenemos el negocio constituido, ya tenemos la empresa, el negocio pequeñito, mediano o grande, ya está constituido. Y empieza, por lo tanto, el proceso contable, ¿sí? Aquí está la actividad económica, es decir, el negocio, empieza todo el proceso contable. Para tener proceso contable, ¿qué significa? Significa que tiene que haber operaciones, actividades, lo que acabamos de decir, compras, ventas, pagos, etcétera. Esas operaciones van a permitir que tengamos el proceso contable. En este proceso contable, ¿qué nos va a permitir? Obtener información contable. El proceso contable significa tener las operaciones y registrarlas en los libros. Al haber hecho eso, tenemos información contable. Ya está la información en los libros contables. Pero ojo, la información no se queda en los libros contables. La información pasa a algo mucho más importante dentro de la contabilidad, que vienen a ser los estados financieros, ¿sí? El proceso contable va a los libros, están en los libros contables y de ahí finalmente van a los estados financieros. ¿Qué vienen a ser los estados financieros? Más de uno de ustedes debe haber escuchado. Siempre escuchamos el balance. Tengo que sacar el balance de mi empresa, ¿sí? Ese es, por ejemplo, uno de los estados financieros. El balance es la información completa de la empresa, es una foto de la empresa, cómo está la empresa, ¿sí? Ese es, por ejemplo, un estado financiero, el cual nos da información contable. Como decíamos hace un momento, ¿para qué tengo información contable? Simplemente porque quiero decir que tengo contabilidad y llevé contabilidad, no. Todo tiene un porqué. Hacemos información contable, obtenemos estados financieros para poder tomar una decisión. Y en esta toma de decisiones, dentro de estas personitas que ustedes ven ahí, que están sentadas, están viendo seguramente su balance, su estado de ganancias y pérdidas, etcétera, etcétera, aquí está dentro de ellos obligatoriamente el contador. O sea que dentro de ellos siempre van a estar uno de nosotros. Uno de nosotros porque ustedes van a ser contadores. Y entonces en este grupo de personas que es quienes van a tomar la decisión del negocio, de la empresa, siempre va a estar el contador. Y es el contador ahí el elemento principal quien va a dirigir muchas veces una toma de decisiones, ¿sí? Muchas veces las empresas tienen directorios, que son quienes toman las decisiones, pero quienes los guían a ellos va a ser siempre el contador. Porque el contador es aquel que arma toda la contabilidad, es aquel que ha registrado en los libros y finalmente ha obtenido los estados financieros. Entonces la persona entendida en saber qué es lo que contienen esos estados financieros, ¿sí? Entonces él va a poder ayudar a tomar las decisiones en un negocio, en una empresa. Es por ello que es muy importante el rol del contador, muy, muy importante. Y por lo tanto tiene que ser una persona totalmente capacitada, con conocimientos. Debe conocer todo lo necesario para poder obtener buenos estados financieros, ¿sí? Ahora vamos a hablar de las funciones de la contabilidad. ¿Cuáles serán esas funciones que tiene que cumplir la contabilidad? Y si ustedes se dan cuenta, estas funciones todo se relaciona con el concepto que hemos hablado, ¿no? Es como que en el concepto ya está todo, en la definición de la contabilidad ya está todo, ya dice todo lo que tiene que hacer la contabilidad. Pues miren, ahora dice cuáles son las funciones de la contabilidad. Una de las primeras funciones es registrar. Por ahí empieza, siempre va a ser registrar. Porque para que nosotros podamos obtener estados financieros y tomar decisiones, primero tenemos que empezar registrando nuestras operaciones. Entonces, dice que nosotros debemos registrar en forma clara y precisa todas las operaciones de ingresos y egresos. Cuando habla de ingresos y egresos, está agrupando las operaciones que realiza el negocio, la empresa, ¿sí? Entonces, primero, una de las funciones es registrar en forma clara y precisa todas las operaciones que va a realizar la empresa, ¿sí? Esa va a ser nuestra primera función. La segunda función de la contabilidad, ¿qué va a ser? Informar, porque una vez que yo he registrado todas las operaciones que he hecho, si vendí mercaderías, compré mercaderías, me hice préstamos o realicé ventas al crédito, compras al crédito, todo eso ya va a estar reflejado en nuestra
contabilidad. Entonces, una vez que ya está eso registrado, finalmente va a ir ¿a dónde? A nuestros estados financieros. Y una vez que tengo los estados financieros, tengo que informar. Por lo tanto, esto significa que debo proporcionar en cualquier momento una imagen clara de la situación financiera del negocio. Yo les dije que informar a través de los estados financieros es como tomarle una foto a la empresa. Una foto, pero de todo su movimiento, ¿sí? De sus movimientos económicos, financieros que ha hecho, y de esa manera podré reflejar la situación financiera real del negocio. Además, otra función que tenemos es decidir. Sobre esta información, yo debo decidir, puedo decidir. Dice, suministrar información requerida para las operaciones de planeación, evaluación y control. Una empresa va a poder planear, evaluar y controlar en función a sus estados financieros. ¿Qué son los estados financieros? Ya hemos dicho, es el balance, es el estado de ganancias y pérdidas, que son estados que nos informan cómo está el negocio. Vamos a poder decidir. ¿Decidir en qué sentido? Por ejemplo, somos una empresa que de repente hemos empezado recién, tenemos un año de funcionamiento en el mercado, vamos a ser una empresa que nos dedicamos a la venta de artefactos, por ejemplo, ¿sí? Venimos trabajando un año ya en nuestro negocio y ahora yo empecé teniendo solamente una tienda. Ya pasó un año y he obtenido utilidades, el balance, los estados financieros, el contador me ha mostrado y nos dan información de que la empresa durante este año que recién ha funcionado ha obtenido utilidades. Entonces, ¿qué pasa si yo ahora quiero decidir sobre esto? Estoy justo en el 31 de diciembre y me dan mi balance y veo que he obtenido utilidad. Y yo digo, tengo una tienda, me quiero expandir, quiero tener más, quiero tener 2 tiendas más. Entonces voy a decidir en función a qué, a estos estados financieros, para expandirme, para tener otro punto de venta más, otra tienda. ¿Qué necesitamos? Necesito de repente por ahí hacerme un préstamo del banco, ¿sí? Necesito financiarme de repente para poder tener otra tienda más. Entonces, yo necesito mis estados financieros para poder planear, poder evaluar la posibilidad de hacerme un préstamo y saber que tengo que responder a ese préstamo, porque si me voy a financiar, un banco me va a dar dinero, lo voy a recibir, voy a poder ubicar una tienda más, hasta ahí todo está bonito. Pero, ojo, ese préstamo que me están dando tiene que ser devuelto. Entonces, ¿cómo yo puedo saber si voy a tener la capacidad o no de poder hacer la devolución de ese préstamo? Lo único es con mis estados financieros del año que acabo de cerrar. Voy a ver y voy a decir, claro, si mensualmente tengo una utilidad de tanto y mi préstamo resulta que tengo que pagar la cuota de 1,000 soles y yo tengo utilidades mensuales de 3,000 soles, tranquilamente puedo cubrir el préstamo. Entonces me permite decidir. En ese punto de la decisión, acompañado al gerente o los dueños del negocio, ¿quién va a estar a su ladito? Va a estar el contador, o sea, uno de nosotros. Uno de nosotros va a decir, sí, por esto y por lo otro, ¿no? Entonces nos va a permitir decidir también. Es una función también de la contabilidad. Entonces ya hemos visto que la primera función es registrar. La segunda es informar y la tercera es decidir sobre los estados financieros, sobre la información que nos está dando. Además, es también otra de las funciones prever. ¿Qué tenemos que prever? Dice, prever con anticipación las probabilidades futuras del negocio. Tiene algo que ver más o menos con el punto de decisión que hablábamos hace un momento, ¿no? Yo quiero prever algo más. Quiero prever de repente, de acá a unos 3 años ya ir a provincia. Ya no quiero solamente tener mi negocio aquí en Lima, quiero ir a provincia. Entonces puedo prever. Si yo quiero eso, tengo que prever qué tengo que hacer para poder lograr, poder expandirme a provincia. Eso lo tengo que hacer con anticipación. Entonces dice, prever con anticipación las probabilidades futuras del negocio.
Además, también tengo que prever que posiblemente de acá a un tiempo puedan haber otras empresas, otros negocios parecidos al mío, y yo qué voy a hacer para sobresalir en medio de todos ellos. Es muy importante, tenemos que prever también. Además, creo que lo hacemos todos, ¿no? En el día a día de nuestras vidas mismas, preveemos, siempre estamos preveyendo algo más. Otra de las funciones que tenemos aquí es comprobar, dice, servir como comprobante fidedigno ante terceras personas para actos jurídicos. Cuando dice actos jurídicos significa que un negocio puede entrar en una situación jurídica en un momento. Todos van a estar pendientes de eso, o sea, puede suceder en todo negocio, ¿sí? Entonces, ¿qué nos va a permitir comprobar si realmente el negocio entró en un problema jurídico, si realmente el negocio, esa es su situación real o no? Lo único que nos va a permitir comprobar eso son los estados financieros. Los estados financieros tienen una validez para cualquier acto jurídico, ¿sí? Tienen validez. Si yo necesito, además, hacerme, como les decía un momento, un préstamo, ¿y el banco qué me va a exigir? Me va a exigir que le presente un estado financiero. Entonces, los estados financieros, el balance, los estados de ganancias y pérdidas, etcétera, etcétera, son documentos que permiten que nosotros accedamos a ciertas situaciones. ¿Por qué? Porque estas herramientas son comprobantes fidedignos de la situación de un negocio. Un negocio es como una persona, tiene una partida de nacimiento y también tiene una valorización el negocio, ¿sí? La valorización del negocio está por medio de los estados financieros. ¿Cuántos años viene funcionando el negocio? ¿Cuánta de utilidad nos está dando? Eso nos da los estados financieros. Son herramientas muy importantes y de valor. Todo negocio se va a medir, lo vamos a poder medir, vamos a poder saber cuál es la realidad de ese negocio a través de sus estados financieros. Entonces, si recordamos y cerramos la idea de este primer tema, que estamos hablando de los conceptos básicos de la contabilidad, entonces podemos decir que estamos manejando dos conceptos importantes, ¿sí? El primer concepto, que es un arte. Y cuando hablamos de un arte estamos hablando de registrar, de clasificar y resumir la información en registros, ¿sí? Y cuando hablamos de ciencia, hablamos de analizar e interpretar estos registros con la finalidad de tener la verdadera situación del negocio y poder decidir, ¿bien? Y cuando hablamos de funciones, hablamos prácticamente de 5 funciones importantes. 1, registrar. 2, informar. Decidir, prever y comprobar. Son 5 funciones que cumple la contabilidad. Puede haber muchas más, pero al menos son estas las 5 más importantes, ¿sí? Las 5 funciones que cumple la contabilidad.